Nosotros recibimos por fin una respuesta de la agencia se llama la Oficina de Refugiados, que son los que manejan el centro de Homestead, a decirnos que no tienen ninguna intención de volver a traer a los niños a este centro. Así que para mí en verdad es un desperdicio que estamos pagándole cientos de miles de dólares cada día por mantener ese centro abierto. Nosotros podemos usar muchas personas me han dicho, ¿por qué no usamos ese centro, por ejemplo, para la gente que perdió todo en las Bahamas? Que hay muchas familias que han venido acá que perdieron sus casas en las Bahamas. ¿Por qué no usar ese centro para tantos niños y familias que en ese momento viven en el condado de Dade, que no tienen casa, que han perdido todo porque el costo de vivienda aquí es tan alto? Así que nosotros podemos utilizar ese centro para cosas, para necesidades locales de nuestras familias que viven aquí localmente, pero tienen ese centro abierto pagando, como tú dijiste, $700,000 diarios. Exactamente, porque es un contrato Oye, ¿por qué que ellos tuvieron. ¿por qué tú no me consigues un garrafón? Porque eso no es una botella, eso es un garrafón, eso es una pipa grande de esa de $700,000 diarios. Nosotros pudiésemos convertir ese centro, claro, ahora han habido estudios de que sí, que están al lado de áreas que han sido contaminadas. Cuando eso era una base. Sí, cuando era una base. Así que tenemos que tener cuidado y yo estoy investigando ese estudio que sacó la universidad, me estoy olvidando ahorita el nombre de la universidad que sacó ese estudio, pero así que antes de mover a cualquier persona que venga a ese centro, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con esa contaminación. Pero ¿por qué estamos nosotros? Todos nosotros estamos pagando para mantener ese centro abierto en este momento. Y ese dinero lo podemos invertir en educación, lo podemos invertir en reducir el costo de las primas médicas, que yo he estado luchando por eso en Washington, D.C. Y la respuesta es que tienen un contrato. Ellos le dieron este contrato a esta compañía privada donde John Kelly, que trabajó para la administración de Trump, es uno de los directores de esta compañía y no pueden, me imagino que no pueden cancelar el contrato. Por eso, pero entonces, ¿por qué si no lo pueden cancelar el contrato? Bueno, si no lo pueden cancelar el contrato, porque esta oficina de resettlement de refugiados, como tú bien dices, no lo utiliza para los refugiados bahamenses momentáneamente. ¿Por qué no dan la oportunidad de crear en ese centro lo que en una ocasión hubo ahí también en esa área, que es un centro de educación para entrenar a muchachos, no solamente a que sean abogados y médicos, pero utilizamos eso para eso? Tú sabes que yo he tenido reuniones con varias compañías aquí localmente que en este momento necesitan personas que hagan estos cursos de aprendizaje para ser parte de las aerolíneas. Necesitamos mecánicos para las aerolíneas, necesitamos personas que sean parte gente que estudie electricidad para trabajar en construcción y estos trabajos pagan muy bien y ofrecen también no solamente seguro médico, pero también ofrecen planes de retiro y yo tuve justamente ayer, Raúl, una mesa redonda con todos los líderes de todas las uniones y todos me dijeron, porque yo estaba hablando con ellos, que necesitan más personas para que sean miembros de la unión para trabajar en construcción, en electricidad, en aerolíneas, claro, en el servicio marítimo. Tenemos un puerto aquí en Miami que también necesita gente que tenga que trabajar. Hay trabajos, yo quiero invertir en mi comunidad para poder alzar el nivel económico que nosotros vemos en mi comunidad. En mi distrito, el salario promedio es de $44,000 al año. Dime tú, Raúl, como una persona, una casa que tiene 4 miembros en su familia con $44,000 al año, pueden pagar por su casa, por el seguro de la casa, por su carro, por el costo de las medicinas, por el seguro médico y también invertir en la educación de sus hijos. Mira, Es casi imposible en Miami. Yo salí muy pequeño de Hialeah, de Cuba, pero me he criado entre los cubanos y siempre cuando era alcalde me decían que por qué aquí no se establecían unas cosas que le decían allá arte y oficio, que era ese tipo de escuela, porque todos los muchachos no pueden ser contadores, abogados y médicos y esa cuestión. Hay algunos que se les puede enseñar algún arte o algún oficio, especialmente un oficio, como estás diciendo tú. Ese centro se pudiera utilizar, inclusive se pudiera utilizar de una forma donde los padres lleven a los niños allí como un internado, para que estén allí y no tengan que estar llevándolo y viviendo, sino que se queden allí la semana y después vienen a vivir con sus padres, pues se les da una educación, se les da un oficio y cuando salgan van a servir a la comunidad.
Sí, y el condado de Miami-Dade, yo estuve hablando con Larry Roth, que él es el parte de la directiva del Miami-Dade County Public School System, Ok. de la escuela pública de Miami-Dade, y ellos necesitan espacio para exactamente lo que tú me estás diciendo, ese tipo, hay escuelas donde las familias pueden mandar a sus hijos, especialmente cuando ya tienen 13, 14, 15 años, donde ellos pasan la semana de lunes a viernes en la escuela también. Y ellos tienen programas que han visto que han ayudado mucho a estas familias que son de nivel económico un poco más bajo y que ayudan mucho para también darles esas oportunidades a los chicos. Y sí, exactamente, podemos hacer una Yo estoy escuela, seguro. ese tipo de escuela. Ahora, eso está en este momento manejado por la Oficina de Refugee and Resettlement, como te dije, y hay mucha burocracia. Para mí, para que me respondan a mis preguntas, cuando yo necesito información, se demoran semanas en darme la información que yo les pido. Hay mucha Imagínate. burocracia. Menos mal que yo no estoy en el Congreso porque estuviera de lo más aburrido. Hay que Ya. tener Hay que paciencia, tener demasiada paciencia. sí. Ahora vamos a entrar en la parte un poco política, ¿no? Y en la parte política ahora es lo que está ocurriendo. Ustedes tienen 2 semanas de receso, esta semana y la semana que viene, pero los comités siguen trabajando. Sí. O sea, los comités siguen investigando. Y estamos viendo que sigue el debate entre ahora el Departamento de Estado, la Casa Blanca, y el Comité de Inteligencia, donde básicamente la Casa Blanca ha dicho que a no ser que se tome un voto en la Cámara de Representantes para iniciar el proceso de impeachment, que él no tiene que dar ninguna información, cosa que no es cierto. No tiene que haber un voto oficial en la Cámara y sí se puede llevar a cabo. Exactamente. ¿A dónde vamos a llegar? Mira, en este momento lo que estamos viendo es una administración, un presidente que primero que no dice la verdad y ha creado mucho caos. No solamente en Washington, D.C., pero en todo el país. Y está diciendo cosas que no son verídicas, que confunden, y es para distraer, porque lo claro que nosotros vemos es que él ha violado la ley. Hay una ley muy, muy clara donde dice que ningún presidente puede usar el poder de su oficina de la presidencia para chantajear a un gobierno extranjero para que él se beneficie de una manera política. Esto es un caso de seguridad nacional, esto es un caso de interferencia en nuestras elecciones y la ley es clara. No permite que un presidente abuse de su poder de esa manera para usar como chantaje la ayuda militar que ya había sido aprobada por el Congreso. Esto ya ha sido verificado para que el presidente de Ucrania investigue a un americano, a un ciudadano americano, para la ventaja política del presidente. No hay ninguna regla en la Cámara de Representantes, no está en la Constitución, que requiera un voto para comenzar la investigación. El Comité de Inteligencia, el Comité Judicial pueden comenzar la investigación sin ningún voto. Eso lo hacen para confundir, para distraer y para tratar de bloquear lo que todos ya sabemos y entendemos muy claramente, que este presidente está violando las normas constitucionales de este país. Y en Latinoamérica, como ecuatoriana yo, tú siendo de Cuba, muchos venezolanos, nosotros entendemos lo que es ver un presidente que abusa de su poder, que tenga tanta corrupción a su alrededor, y si está atacando la prensa, está violando la Constitución, que es tan importante para nuestra democracia. Es en verdad para mí un peligro para el futuro de este país, para el futuro de nuestra libertad, de nuestra democracia, y por eso es tan importante investigar. Pero, congresista, seguimos este impasse. El presidente se para y mete una conferencia de prensa, dice cosas que todo el mundo se da cuenta que es mentira, pero él confunde a su electorado, confunde con los trabajos, confunde con todo, confunde. Si la Casa Blanca decide o el Departamento de Estado decide, no vamos a cooperar. Eso es otro de los cargos que le pueden poner. Es obstrucción. Obstrucción de justicia. Eso es suficiente, está escrito en la Constitución, que si el Congreso tiene todo el poder en este país de pedir esos papeles, esa evidencia, de pedir que la Casa Blanca nos dé esa información, está en la Constitución. Cuando la rama ejecutiva te dice, el presidente de los Estados Unidos dice, no voy a cooperar, eso es obstrucción y eso es suficiente para nosotros comenzar el juicio político.
pero no tienen que tomar un voto oficial. No, o sea, una vez que nosotros decidimos que sí, lo vamos a referir a la Cámara, si uno de los comités dice tenemos suficiente evidencia, vamos a referir el voto a la Cámara, entonces ahí todos tienen que votar a favor o en contra de destituir al presidente. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con la congresista Debbie Mucarsel-Powell en unos minutos. Y le agradezco. Ya personas me dicen, ¿dónde se puede aplicar, muchachos, para ese colegio, no? Vamos a una pausa. Tan pronto se abre ese colegio, créanme. Ellos están listos. Van a estar listos. Con Raúl Martínez en Caracol 1260. Ustedes me han escuchado a mí en muchas ocasiones defender lo que es el Medicaid, lo que es el Medicare, lo que es las personas, las viviendas asequibles, el seguro asequible, pero ayer estaba escuchando al presidente Donald Trump que estaba en The Villages. The Villages es un área que se construyó, que en realidad The Villages es un desarrollo, pero es una ciudad que han creado ahí al este de Ocala. Yo pasé cuando estaba en construcción, y ese es un lugar que se ha creado para personas mayores. Creo que tienes que tener mínimo de 55 años para poder vivir en ese lugar. Lo que ha ocurrido es que han venido a vivir ahí muchas personas ya de la tercera edad que vienen de otros estados donde cobran income tax estatal, income tax en la ciudad de los que viven en Nueva York, pues ahora en sus años ya, tercera edad, han venido a la Florida, están utilizando nuestros recursos, nuestros ríos para el agua, nuestros manantiales, nuestras calles, que hemos pagado nosotros, y ellos pues quieren todo, pero no quieren dar nada. Pero viene la preocupación mía. El presidente estaba hablando de que ustedes, los demócratas, los socialistas, quieren quitarle el Medicare a personas como yo y a los viejitos que estaban allí, y me voy a considerar viejito porque yo pudiera vivir ahí in the Villages, aunque me hubieran votado, ¿no? Pues ser revolucionario. No eres viejito, Raúl. No, sí, de 70 años, yo no lo escondo, yo lo he vivido. Yo me preocupo porque si ustedes, los demócratas, quieren quitarnos el Medicare a nosotros los viejitos, que hemos estado pagando, para dárselo a los inmigrantes ilegales, entonces es una preocupación. ¿Ustedes quieren quitar el seguro a gente como yo? Mira, justamente cuando yo vi eso ayer, Raúl, lo primero que le dije, nosotros estuvimos con líderes de Venezuela en una reunión con la vocera, con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Y al mismo tiempo que nosotros estábamos hablando de la lucha de los venezolanos para traer la democracia a su país, restaurar la democracia y sacar al narco régimen de Maduro, que era lo que estábamos nosotros discutiendo, el presidente de los Estados Unidos estaba aquí en el estado de la Florida mintiendo, diciendo a la gente que está retirada que les vamos a quitar el Medicare. Y no hay nada que sea más lejos de la verdad que ese tipo de statement que hizo el presidente. Nosotros hemos estado trabajando desde que comenzamos en enero de este año para reducir los costos de seguro médico, reducir los costos de medicina. Hemos mandado 4 proyectos de ley al Senado y Mitch McConnell está ahí, más de 200 proyectos de ley que le hemos mandado, está ahí en su escritorio. No han sacado nada para un voto en el Senado. Medicare, nosotros estamos tratando, somos el partido, los demócratas, que no somos socialistas, y quiero hacer ese punto bien claro. Los demócratas somos el partido que hemos tratado de invertir en Medicare para que podamos reducir el costo de Medicare. Los republicanos en este momento, bueno, el presidente... Eso es un programa social que todo el mundo se beneficia. Bueno, es un programa para... Tú pagas el Medicare. Sí, mientras claro. Todas las personas que viven en este país, que están pagando taxes y que han trabajado en este país, están invirtiendo en Medicare y en su seguro social. Sí, pero le está Eso diciendo... no es ningún regalo, eso es algo que te pertenece a ti cuando te retiras. Pero él me está diciendo ayer, me dijo, Raúl Martínez, los demócratas te quieren quitar Él dice el muchas cosas que no son verdad. para dárselo a los inmigrantes ilegales que no han pagado un centavo. Entonces, ¿dónde está el partido demócrata de todas estas 220 leyes que ustedes le han enviado, que no están explicándole al pueblo? Porque él dice, el Congreso que no hace nada. No, Sí. es el Senado que Es no el hace Senado, nada. es exactamente el Senado, Pero ¿por sí. qué no salen ustedes a hacer las campañas con tanto dinero que se recauda, no individualmente, pero como partido, como Congreso, Sí. y decir,
Mentira número 1, tal cosa, aquí está. Mentira número 2, tal cosa. Para que el público se dé cuenta que le están metiendo unos embustes. Sí, hemos estado hablando de eso porque lo que yo sé es que el presidente ha estado invirtiendo millones de dólares en las redes sociales para malinformar a los votantes. Lo que él dice, si tú lo repites y lo repites y lo repites y las personas están viéndolo en las redes sociales, comienzan a creer que lo que él dice es verdad. Y cuando yo estoy hablando, por ejemplo, con CNN o MSNBC, si me están entrevistando, siempre quieren hablar del último tweet del presidente. Y yo siempre les trato de recordar todo el trabajo que nosotros hemos hecho en esta Cámara. Pero es que lo que está pasando es que él está estableciendo en la mañana la agenda del día. Exacto. Y entonces él comienza, primero, se han dado cuenta que ya no hay las conferencias de prensa formales que se dan en la Casa Blanca para informar. Ahora él es el que sale y él no informa, sino malinforma. Él dice, y si no empieza a atacar la prensa, tú eres esto, tú eres mentiroso, y entonces se vira para el otro lado. Él está dirigiendo el circo. Exacto. Él está dirigiendo el circo. Pero los demócratas no veo que están haciendo una campaña, un esfuerzo para explicarle a toda esta, ya sea en tweet, ya sea en Facebook, ya sea en Caracol, ya sea en cualquier emisora de televisión, es decir, es mentira, 220 leyes. Llamen a Mitch McConnell. Bueno, nosotros lo hemos hecho, pero en redes sociales personales. O sea, no hemos invertido dinero en eso el Partido Demócrata. Porque, para serte sincera, Raúl, tienes toda la razón. Tenemos que hacer eso para que el público esté informado de todo el trabajo que hemos hecho. Yo pienso porque hemos estado tan ocupados pasando estas leyes en Washington, D.C., que nosotros no estamos pensando en la política del 2020 como lo ha estado haciendo este presidente. Nosotros hemos estado enfocándonos en pasar leyes para alzar el sueldo mínimo. Nosotros pasamos una ley para aumentar el sueldo mínimo por hora a $15 la hora. Eso está en el Senado. Pasamos en marzo el proyecto de ley para proteger a nuestros hijos que van a la escuela y a nuestras comunidades de la violencia de armas de fuego, el HR 8, que nosotros lo llamamos el Universal Background Check, que está en el Senado. Hemos pasado 4 diferentes leyes para reducir los costos de las primas de seguro médico, para reducir los costos de la medicina. Están en el Senado. Entonces, tal vez nuestro error ha sido que porque hemos estado tan ocupados reabriendo el gobierno, si te acuerdas, Raúl, yo comencé en enero, el gobierno bajo el Partido Republicano en la Cámara Baja, en la Cámara Alta y la presidencia cerraron el gobierno y tuvimos a miles de empleados federales que no estaban recibiendo su pago. Las primeras 5 semanas, cuando nosotros tomamos a cargo la Cámara Baja, lo único que hicimos es tratar de llegar a un compromiso con el Senado para que abramos otra vez el gobierno, porque no deberían de pagar estos empleados federales por todo lo que estamos viendo, las peleas en Washington, D.C. Eso hicimos nosotros las primeras 5 semanas. Entonces, mientras hemos estado trabajando, el presidente y la gente leal a él, que lo apoya en Washington, D.C., los republicanos de Washington, D.C., se han enfocado en ¿cómo decimos? Malinformar al público, decir cosas que son mentiras. Nosotros somos el partido que queremos expandir Medicaid en el estado de la Florida. Han tenido dinero ahí en la mesa y no lo han usado para expandir Medicaid, que ayudaría a casi 1 millón de familias en el estado de la Florida. Nosotros queremos cortar el costo de Medicare y reinvertir ese dinero para poder expandir el cubrimiento del servicio dental y de visión, que en este momento muchas personas retiradas no tienen esa cobertura en Medicare. Ese es el Partido Demócrata. Pero fíjese, y yo no estoy en Instagram, así que yo no hago tweet tampoco, para no buscarme lío y escribir cosas que no debo, ¿no? No, porque uno responde. Pero hoy yo tengo una persona que siempre me manda muchos de los tweets más interesantes del presidente. Comenzó hoy a las 4:29 de la mañana, no duerme. Entonces el primero fue, no pasó nada con la conversación mía de Ucrania. Tuve tremendo tiempo allí en los villages. Imagínate, se quedaron gente fuera. Otra vez un ejemplo de los demócratas que están haciendo sus actos criminales. Entonces, uno tras el otro, tras el otro, tras el otro. Él acusa a otros de lo que él está haciendo. Total y absoluto. Personalmente. Total y absoluto. Ahora, esto es algo muy claro y quiero hacerlo claro porque quiero que todo el mundo entienda. El presidente violó la ley cuando le pidió al presidente de Ucrania
que investigue a un ciudadano americano, que es el oponente político de aquí de él, para beneficiarse él personalmente, para su campaña política del 2020. Eso está en contra de la ley, está en contra de la Constitución, y en este momento una de las cosas que más nos preocupan es que él está ahora atacando la identidad de la persona, del informante que nos dio esa información. La información que el informante nos dio ha sido verificada con el memorándum que nos dio la Casa Blanca, que confirmaron todo lo que él nos dijo. Que también el presidente ha aceptado que él habló con el presidente de Ucrania para pedirles esa información. Ayer mismo escuchamos al presidente diciendo que China también debería de investigar a su oponente. Aquí es donde voy. Él se adelanta y empieza a darle el tono a la noticia. Es como ponerle la curita antes que te hagas la herida. Él comienza a hablar de eso. Lo que no se sabe es la grabación verdadera, porque nosotros en los Estados Unidos se supone que de los años 90 no grabamos. Entonces, ese transcripto que se hizo, esa transcripción que se hizo, no está completa. Pero ¿qué te dice a ti que en Ucrania sí tengan la grabación y tengan los datos completos donde el presidente sí está diciendo quid pro quo, que es más que criminal, y mañana lo pueden chantajear, como el caso de Rusia, como el caso de Kim Jong-un, como el caso de todo esto? Porque el problema es no lo que tenemos nosotros, es lo que tienen los otros. Sí, y miremos un poco, quiero hablar de esto un momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de eso, pero vamos a una pausa, así rompemos en un momentico y entonces y ya podemos hablar un político más rápido. ¿Tenemos tiempo? Ok. Buscar el Pau, y estamos hablando de todo esto que está ocurriendo en la Casa Blanca y todo lo que está saliendo continuamente. Ahora sale que el embajador Volker, que era el enviado a Ucrania, pues no solamente había renunciado, ha declarado, ha entregado una serie de documentos, pero basado en esos mensajes de texto, ha renunciado también al Instituto John McCain, porque es vergonzoso que él haya participado, que haya sabido de toda esta cuestión. También está saliendo en el Wall Street Journal, que siempre digo, el Wall Street Journal es un periódico conservador, el dueño es el mismo dueño de Fox, Rupert Murdoch. Está diciendo que hay un senador republicano, de que el embajador le dijo específicamente que el presidente sí estaba negociando algo por algo, quid pro quo, que ya eso es criminal, Pero en el caso de lo que estábamos conversando y es la preocupación que tengo yo y es la que le estoy tratando de explicar. Nosotros sabemos lo que tenemos nosotros y lo que el presidente está diciendo, porque él sale adelante y dice lo que quieren que la gente que la gente sepa. Después se saben otras cosas. Pero lo que nosotros no sabemos es lo que tienen los otros países. Digamos, el presidente estaba hablando con el presidente de China y le dijo, oye, vamos a esto y no me pongan los tratados esto y aquello, pero mira, oye, a la hija mía le faltan los trademarks que estamos pidiendo. Sí, exacto. No se sabe. Bueno, y eso es un tema de seguridad nacional y es por eso que está en contra de la ley y es por eso que nosotros tenemos evidencia que este presidente ya ha violado la ley y las normas constitucionales. No puede usar esa oficina de la presidencia para beneficiarse él o su familia personalmente. Por eso hay tantas investigaciones también, lo que tú has escuchado y que tal vez otros han escuchado, del Emoluments Clause, cuando él trata de hacer propaganda del Doral para que vengan acá en el Summit que tienen ellos del G7. Eso está en contra. Él no puede mercadear sus hoteles que tienen el título de Trump porque eso le beneficia a su familia. Él no puede usar esa oficina para beneficiarse él mismo. Al mismo tiempo, no puede chantajear a un gobierno extranjero para beneficiarse de él políticamente. Ya tenemos evidencia, es claro, lo que nosotros hemos visto y justamente con esos textos que salieron esta mañana, tenemos evidencia ahí que obviamente él usó esos fondos para apoyar a la militar en Ucrania, que se supone que ya habían sido aprobados por el Congreso, no se los mandó a Ucrania y le pidió a Ucrania que investigue a su oponente político. Hay una cosa, mira, que ayer yo hablé de esto por encima, ¿no? Es que él despide a la embajadora de los Estados Unidos en Ucrania, Marie Jovanovich. Esta es una señora de carrera, donde creo que hay como 30 o 40
ex miembros del cuerpo diplomático que han escrito una carta hablando de la integridad de esta señora, el conocimiento de esta señora, todo esto. Pero ahora sale que el presidente directamente, y él lo admite, porque él es tan descarado que lo admite, Sí. directamente fue el que la mandó a despedir porque eran bad people, ella tenía mala información, bad people. Y esa mala información se la había creado Rudy Giuliani Sí. con unos ucranianos. ¿Hasta dónde va a llegar esto con Rudy Giuliani? Sí, y Rudy Giuliani él no toca, como nosotros decimos en Ecuador, él no toca ningún pito. Él es un ciudadano privado, él no es un empleado federal, él no tiene ningún tipo de permiso para poder representar a los Estados Unidos de América con un gobierno extranjero. Y la embajadora que tú mencionaste, ella trabajó bajo republicanos y Sí. gobiernos republicanos en este país y gobiernos demócratas. Ella ha sido una embajadora que ha representado este país muy bien. Y es más, es una embajadora que para ella su meta era sacar corrupción del gobierno de Ucrania. Ella se dedicó a tratar de reducir y limpiar ese gobierno de corrupción. Entonces me parece interesante que el presidente quiso sacar a la persona que estaba encargada de sacar la corrupción de Ucrania y él ahora está rodeado de corrupción aquí mismo en ese gobierno. Lo que yo te quería decir antes de los comerciales es que este presidente, desde que él tomó cargo la presidencia de los Estados Unidos, se ha pasado atacando a demócratas, a miembros de los medios de prensa, pero nunca puede decir una palabra en contra de Vladimir Putin de Rusia, que es uno de nuestros enemigos más fuertes en nuestra democracia y en ese país. Ha sido confirmado que Rusia interfirió en las elecciones. Todos los centros de inteligencia están de acuerdo, tienen evidencia. También saben que lo están haciendo en este momento. En este momento tenemos a Rusia interfiriendo en nuestras elecciones. Tenemos que pasar leyes para proteger nuestro sistema electoral. Es otro proyecto de ley que lo mandamos al Senado. Mitch McConnell no le interesa, obviamente, proteger el sistema electoral. Tiene que ser que él también, de alguna manera, se beneficia de esta interferencia. Y Putin, Rusia, está apoyando al gobierno de Maduro. Entonces, quiero aclarar ese punto porque tenemos tantos latinos aquí diciendo que el único que habla de Venezuela para ayudar a Venezuela y sacar a Maduro es Trump y los republicanos. Y ellos son los únicos que no dicen una palabra en contra de Vladimir Putin y nunca vamos a poder sacar a Maduro de ahí si no sacamos a Rusia de Venezuela. Pero y ahora vamos a tocar el tema de Venezuela un momentico. Pero en el caso específico de Mitch McConnell, su esposa, la secretaria de Transporte, está siendo investigada por el inspector general por utilizar fondos de nosotros, del Departamento de Transporte, para beneficiar la compañía de su papá, que es una compañía que a Mitch McConnell y a ella creo que le ha regalado 25 o 30 millones de dólares. Entonces, cuando dicen Mitch McConnell no hace nada en contra de Rusia, porque acuérdate que un oligarca ruso que tenía sanciones puestas a ese individuo decidió de poner una fábrica en un área deprimida de Kentucky. Inmediatamente llamaron a Mitch McConnell y le dijeron, tú vas a anunciar esta fábrica, esta inversión de 200 millones de dólares. Y él dijo, este oligarca es buena gente porque va a invertir aquí. Entonces, cuando a él le dicen Moscow Mitch, a él no le gusta. No. Pero es que hay una evidencia. Sí. Eso es más que claro. Ahora, en el caso de Venezuela, ayer viene la líder, Nancy Pelosi, que es la mujer más poderosa en uno de los grupos de gobierno. Tenemos la Cámara, el Senado, y ella es la de la Cámara, que es donde comienzan las ayudas y todo. Ellos tienen una reunión ayer, de la cual tú participaste, y está Carlos Vecchio, que es el embajador que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos está apoyando, el gobierno de Guaidó, todo esto ahí. Terminan grupos aquí diciendo que esto era una reunión de socialistas, están acusando, me imagino, a Carlos Vecchio de socialista, pero yo conozco a uno de los señores que estaba protestando. Es un señor que tiene su negocio aquí de cuestiones de farmacéutica, y yo no sé ahora, porque a lo mejor no se lo dejan, pero ese señor, que se recuerde que él venía a mi oficina a buscar ayuda para ayudar a los venezolanos, y teníamos que tener y crear una academia para líderes venezolanos, pero en aquel momento él se nutría del gobierno de Chávez mandando los equipos.
Sí, Y parece que se le acabó el enchufe sí. y ahora es más republicano que el peor republicano del mundo. Y tenemos muchos venezolanos que están viviendo aquí, que se han enriquecido de los gobiernos de Chávez y de Maduro y que siguen viviendo aquí en el estado de la Florida. Yo creo que es importante que las sanciones individualizadas sean implementadas. Yo sé que tenemos muchos de ellos aquí y justamente lo interesante es que ellos son los que están apoyando al gobierno de Trump. Así que, pero también quiero decir otra cosa, Raúl. Lo que está pasando en este país ahorita, este juicio político es un momento muy, muy serio para los Estados Unidos. Es difícil para nosotros los demócratas en la Cámara Baja, bajo Nancy Pelosi, haber tenido que tomar esa decisión, porque sabemos que hay tanta división en este país. Pero tal vez Trump no valga la pena. Pero no es por Trump que lo estamos haciendo para el futuro de la democracia de los Estados Unidos, lo estamos haciendo para proteger la Constitución, que ha sido el documento que ha protegido los valores tan importantes que tenemos aquí de libertad y demócratas, los valores demócratas que tenemos en este país, que por eso hemos venido a vivir acá. Entonces, esta cortina de humo que votan los republicanos diciendo que somos socialistas es una mentira. No somos socialistas, somos capitalistas que queremos buen gobierno sin corrupción y invertir en educación, en servicios médicos y programas como Medicare que van a ayudar a la gente que más lo necesita, que son las personas que se retiran, que han invertido mientras han trabajado en ese país a esos programas. Así que quiero seguir negando esas acusaciones que son acusaciones vacías, que son palabras vacías, para esconder la verdad, que es la corrupción que estamos viendo en esta administración y todas las personas leales que siguen protegiendo a este presidente. Hay algo, congresista, igual, y yo digo estas cosas porque lo veo y yo me quedo, hay veces que no, casi boca cerrada, y yo no entiendo cómo es que no sacan. Por ejemplo, el presidente hoy habla de que todo lo que él quería hacer era eliminar la corrupción que pudiera haber en China, la corrupción que pudiera haber en Ucrania, la corrupción y la corrupción y la corrupción. Entonces, cuando le hacen la pregunta y le dicen específicamente, presidente, aparte de la corrupción que usted dice del hijo del vicepresidente y del vicepresidente, ¿de cuál otra corrupción usted ha hablado con estos países? No, de muchas. Diga una. Entonces, él no ha hablado de ninguna otra corrupción. Y la pregunta sería, y presidente, ¿qué corrupción hay en Rusia? No, ninguna. Claro, él no puede Ninguna. decir y Rusia. Los oligarcas esos compran Rusia propiedades. es el país, uno de los países que son más enemigos de ese país, que en verdad es un peligro para nuestra seguridad nacional. Y eso ha sido confirmado. Es Rusia, es China, Irán, Venezuela también, obviamente, con todo lo que está sucediendo. No tengo la prueba porque no se puede saber, porque el dinero que tenga, pues. Pero se dice que el hombre más rico del mundo es Vladimir Putin. Cuando tú tienes a una persona que le llaman el cocinero de Putin, que el cocinero de Putin de verdad era un cocinero, ese era el negocio de él, de ser, y era cocinero de Putin. En este momento es uno de los oligarcas más ricos que hay en Rusia. El cocinero de Putin. Le dicen el cocinero de Putin, no me acuerdo el nombre porque son nombres rusos. Pero ese señor es uno de los que ha estado pagando por todas estas campañas que están haciendo. Bueno, y una cosa también, han invertido mucho dinero, y yo no he visto todos los documentos que comprueban esto, pero parece que ellos dieron mucho dinero al NRA, a la Asociación de Rifles Nacional, y estamos investigando eso también. Imagínate dinero de Rusia para darle a la Asociación de Rifles Nacional que está apoyando al presidente Trump. Mira, ahí tienes a María Butina, una joven que llegó aquí, muy bonita, con buen cuerpo. De momento estaba en los mejores dineros. Raúl, ¿qué tiene que ver el cuerpo de No, te voy a explicar por qué. Porque ella llegó muy bonita, se pudo ligar con toda esta gente y llegó a las más altas posiciones en Washington, donde hay un consejero político republicano que está bajo indictment. El presidente o chairman de la Junta de Overstock tuvo que renunciar, que ahora dice que él era un espía del FBI con María Butina. María Butina estaba ligada con el NRA. Este señor Lapierre está siendo acusado por malversación de fondos del NRA. La ciudad de Nueva York están a quitarle el certificado. Sí. Eso es otro de los casos. Bueno, y otra cosa que no quiero que nadie se olvide es que en todas estas investigaciones
han habido muchas personas que han terminado en la cárcel. El manager de la campaña de Trump, Paul Manafort, el abogado personal del presidente, Michael Cohen, está en la cárcel en este momento. Michael Flynn, que era el asesor de seguridad nacional para el presidente, tuvo que renunciar y en este momento están en corte y él va a terminar en la cárcel. Entonces, veamos todo lo que hemos visto. Las pruebas están ahí. Es importante seguir la investigación y a ver dónde llegamos con este juicio político. Voy a hacer una pregunta, que fue la orden presidencial que el presidente firmó hoy. Que yo sepa, hoy no firmó ninguna. Ayer firmó una en The Villages y es garantizándole a todo el mundo que él como presidente va a mantener que el Medicare sea fuerte y va a dar todo el dinero. Eso es lo que está hablando. Él quiere cortar el Medicare y quiere privatizar el Medicare. Pero firmó una ley ejecutiva diciendo que eso no va a pasar. Bueno, vamos a una pausa. Ya. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Con Raúl Martínez en Caracol 1260. Me está acompañando la hora entera la congresista Debbie Mucarsel-Powell. Ya estamos casi llegando al final, pero un amigo me pregunta que haga algún comentario que le dio el primer ministro de Finlandia sobre nuestra democracia, Trump. Yo no sé lo que hablaron porque no estaba allí, pero lo que sí es que los periódicos, las primeras páginas de los periódicos en Finlandia han estado hablando bastante mal de esta reunión, especialmente de la forma que el presidente llevó a cabo la reunión y las cosas que dijo. Esto es de acuerdo a las noticias de los periódicos de Finlandia. Al final del día, nosotros, nuestra democracia, nuestras instituciones congresistas, vamos a poder recobrar todo esto, la credibilidad nuestra en el mundo. Yo creo que si hacemos de este juicio un hecho bipartidista, si tenemos a republicanos que van a salir a apoyar lo que nosotros estamos haciendo para proteger nuestra Constitución, para proteger nuestra democracia, yo creo que sí, yo soy optimista, yo pienso que podemos recuperar el respeto de países, de otros países en la arena internacional. Pero si no lo hacemos y si Trump continúa como presidente en el 2020, a mí me preocupa muchísimo el término largo de la democracia y de la libertad que nosotros hemos vivido y hemos disfrutado y hemos tenido el privilegio de vivir aquí en este país. Para mí, a mí me hace acuerdo mucho de las dictaduras que hemos vivido en Latinoamérica. Así me queda un minuto, sí. y ahora sí tengo en un minuto, y dejé esto porque el tiempo se nos fue en la conversación. Ahora, sí. Tienes el caso de Haití, Perú y Ecuador. Tenemos 3 focos de unos problemas inmensos que puede terminar muchas de esas personas en nuestras comunidades. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la Cámara de Representantes para intervenir en estos países? Nosotros pasamos una ley de TPS para continuar el TPS para las personas de Haití, para dar el TPS y ofrecer el TPS a los venezolanos que están viviendo aquí, y también mi proyecto de ley de mandar asistencia humanitaria para Venezuela y los países en Latinoamérica que en este momento están sufriendo por la crisis de Venezuela. Yo pienso que lo que estamos en este momento viendo mucha inestabilidad en el hemisferio, en todo el hemisferio, por el problema de Venezuela. Así que tenemos que enfocarnos en lo que está sucediendo en Sudamérica, en Ecuador, como dijiste tú, que justamente hoy día tuvimos muchos problemas de protestas en Ecuador. Por eso es tan importante tener mi voz. Yo soy la única suramericana que ha sido elegida al Congreso, la única que trae a relucir los problemas de la política de Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador. Por eso espero que mi comunidad me continúe apoyando y podemos seguir teniendo estas conversaciones tan importantes, Raúl. Gracias por invitarme. Vamos a invitarla para que venga más a menudo aquí, que esté con nosotros. Le agradecemos a la congresista que haya estado con nosotros. Yo regreso en unos minutos. Vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos.